Todos los días enfrentamos luchas. Enfrentamos luchas que a veces ganamos, en otras ocasiones son luchas que perdemos. Algunos días son fáciles, otros días son más difíciles, pero al final lo importante es llegar a la meta. Todos estamos batallando en diferentes problemas. Hay algunos problemas que nos ponen de rodillas y nos hacen llorar y clamar a Dios. Pero al final del día, para ustedes y para mí, lo más importante es que lleguemos a la meta. Para ustedes como pueblo y para mí como pastor, es importante la fidelidad de cada uno de nosotros. Son muchos los pastores, los líderes religiosos que le han fallado al pueblo y han caído en pecado, han manchado la dignidad de Cristo, de una u de otra manera se han quedado en el camino, en adulterio, en un mar de cosas, de pruebas. Para un pastor también es de suma importancia. Es de alegría para mí como pastor ver tu rostro, ver tu fidelidad, ver tu permanencia. Para mí al final del camino va a ser de gran gozo verlos en el cielo. Y que ustedes también me miren en el cielo, ¿cierto? Qué triste es ver que las personas se quedan en el camino. Por eso el tema de hoy es fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Después de la muerte, después de que enfrentemos o crucemos esa barrera que se llama muerte y entremos a la eternidad, usted puede decirlo conmigo, todo lo demás va a ser glorioso, ¿cierto? Amén. Lo que siga será maravilloso, pero antes tenemos que conocer las luchas que enfrentaremos, los problemas que enfrentaremos, y el apóstol Pablo enfrentó esas luchas, esos problemas hasta sus últimos días. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuáles son las luchas que el apóstol Pablo enfrentó? ¿Cómo pudo él llegar a ser fiel hasta la muerte? En 2 Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. Palabras de alguien que iba a morir. Palabras de alguien que estaba a punto de ser ejecutado. Que no deseaba morir, que deseaba seguir sirviendo, que deseaba seguir trabajando, pero que ya estaba a punto de ser ejecutado porque las leyes de su tiempo no le permitían predicar la palabra de Dios. Cuando miré este video dije yo: gracias a Dios, por lo menos no los mataron. Si hubieran estado un poco más al sur, en Chiapas, les prenden fuego, les echan gasolina con un cerillo y los queman, como lo hizo Nerón con los cristianos en el primer siglo. Pero Pablo, ya sentenciado a muerte por predicar la palabra de Dios, por tener la palabra de Dios en su mano y predicar como lo estoy haciendo, ya estaba sentenciado a muerte. Y él en sus últimos días, como cualquiera que está en la cama en el hospital o en su casa esperando el día de su muerte, llama a aquellas personas que quiere ver. ¿Y a quién quisieras ver tú si tú estuvieras muriéndote? Mandarías llamar a tus hermanos, a tus padres, a tus familiares. El abuelo mandaría llamar a sus nietos. El apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo: procura venir pronto. No tengo más tiempo. Necesito que vengas pronto. Pero Pablo expresa por Timoteo un gran amor a través de sus cartas. Nos damos cuenta que Timoteo era su discípulo amado, que Timoteo era su hijo amado. Y Pablo empieza a mostrarnos esa primer lucha, la lucha que vamos a tener. Habrá momentos en que enfrentaremos gran desolación. Nos vamos a sentir solos. Esa es una de las primeras pruebas que vamos a enfrentar. Dice Pablo en el versículo 10: porque Dimas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia. Versículo 11: solo Lucas está conmigo. El apóstol Pablo se estaba sintiendo muy solo. Y sentirse solo, yo creo que son muy pocos los que pueden decir qué se siente.
en estar solos, en sentirse solos, sentirse abandonados, sentirse que nadie te apoya. Y este Dimas dice, me ha desamparado amando más este mundo. Dimas no había desamparado a Pablo, por irse a comprar un Cadillac, porque tenía una casa o dos casas. Se fue porque tuvo miedo, porque Nerón estaba matando cristianos, porque los agarraba y los echaba a lo que era el foso con los leones. Les quitaban la piel y soltaban los leones y los hacían garras. No, pues yo creo que al conocer la historia tal y como es, muchos dirían, no, pues yo también, ahí nos veamos, Pablo. Y diríamos, ay, pobrecito el hermano Ricardo, qué lástima, lo agarraron. Y así suele suceder. ¿Cuántas personas que recibieron el mensaje de la palabra de Dios, cuando miraron que esas 30 personas, adultos y niños y jóvenes, tuvieron que salir del pueblo por predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos no dirían, ay, de la que nos salvamos? Nos hubieran a nosotros también echado, hubiéramos perdido nuestras propiedades. Pero el peligro que tenía que enfrentar el apóstol Pablo desanimó a muchos de seguir el camino de Dios. Yo te pregunto, cuando tú te convertiste, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, yo recuerdo que cuando yo entregué mi vida a Cristo, al igual que tú, un grupo de personas en la iglesia eran nuevos. Ese día que acepté a Cristo, un grupo de jóvenes, como de 20 jóvenes, se entregaron a Cristo. Cuando tú te entregaste a Cristo, posiblemente un grupo de personas también se entregó a Cristo. ¿Y dónde están? ¿Cuántos están alrededor de ti? ¿A cuántos recuerdas que dejaron de ser creyentes? Cuando yo estaba en el seminario había un joven que predicaba y yo pensaba cuando lo miraba predicar, este va a ser un buen predicador. Y hoy día es uno de los narcotraficantes en Nogales, Sonora. Seminarista. Y uno se queda así como, wow, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que le ofreció el mundo? ¿Cuáles fueron las pruebas que tuvo que enfrentar, que prefirió alejarse de Dios? Algo muy interesante y bonito es que dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de predicar la palabra de Dios. Al principio, el apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros. Desde Jerusalén salían hacia Grecia y salían hacia Europa hasta llegar a Roma. Pero en esos 3 viajes misioneros, en uno de ellos Marcos, que iba con ellos, dice, yo voy con ustedes, vámonos al viaje misionero. Como si yo les estuviera diciendo, vamos a ir a hacer un viaje misionero a Chiapas. Y vamos. Y ya cuando estaban en el camino, con las tormentas y los peligros y todo eso, Marcos había pensado, pues esto va a ser divertido, va a ser una aventura. Estaba joven, era aventurero y era rico. Cuando miró lo difícil, dice, ay, que les vaya bien, yo mejor me regreso allá con mis amigotes. Su mami era hijo de mami, tenía buenos billetes. Él se regresó en el segundo viaje misionero. Dice, yo voy otra vez con ustedes. Y Pablo le dice, vas y vas, porque conmigo no van los que se rajan, conmigo no van los infieles. Pero el compañero de Pablo, Bernabé, un hombre misericordioso que siempre trae una segunda oportunidad en la bolsa, le dice, momento, Marcos, tú no te regresas, tú te vas con nosotros. Pablo dice, no, conmigo no va. Y se dividen, pero lo interesante es que aquel joven Marcos, con las luchas y aquellas caídas y aquellas levantadas, empezó a crecer, empezó a madurar, empezó a amar al Señor, empezó a amar la palabra de Dios. Y en este tiempo, ya al final de la vida de Pablo, Pablo le dice a Timoteo, tráete a Marcos, porque ha crecido, ha madurado, ahora es fiel, ahora es valiente. Tráetelo porque me es útil para el ministerio. Y qué buen ejemplo de Lucas, que Lucas es el que escribió el Evangelio de Lucas. No pudo haber escrito el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pues Lucas era un doctor y este era también un gran historiador, un hombre investigador de cómo sucedieron las cosas en la vida de Jesús.
y él estaba fiel, no tenía miedo a la muerte y ahí estaba fiel. Algo interesante es que un hombre muere y el otro no. Pablo muere, Lucas no muere. ¿Por qué? Porque en la obra de Dios, Dios, si quiere seguir usándote, si tiene planes para ti, Dios te cuida, te preserva la vida, y si ya se acabó tu trabajo, Dios dice, vente conmigo. Aunque la forma en que sucedan los hechos nos dé miedo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo. Habrá momentos de desolación, donde te vas a sentir como que tú eres el único Elías fiel a Dios. Y no solamente desolación. Versículo 13 dice, cuando vengas, trae contigo el capote o la capota o la cobijota. Y tráete los pergaminos, los libros. Mayormente tráete los pergaminos. Estaba posiblemente en el tiempo del otoño, a punto de venirse el invierno. Pablo sabía que si no se tenía con qué cubrirse, pasaría grandes problemas con el invierno, y le dice a Timoteo, tráete el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Ahí está un nombre para aquellos que andan buscando nombre para sus hijos, Carpo, nombre muy bíblico. Pero las incomodidades, el evangelio, el servirle a Dios, no solamente te va a hacer que en momentos te sientas solo y abandonado y rechazado. Va a hacer que también sufras incomodidades, como lo vimos en este video, de que te van a despojar o vas a tener que dejar esas comodidades que tú tienes. Nosotros estamos acostumbrados a construir estilos de vida. Y por ejemplo, los domingos de aquí nos vamos a comer porque fuimos a la iglesia y vámonos al In-N-Out. Todos los domingos nos vamos al In-N-Out. O todos los domingos nos vamos al Chipotle. O a veces al In-N-Out, a veces al Chipotle. Y edificamos estilos de vida que nos permitan disfrutar la vida. Por ejemplo, ahorita después que va a haber esa conferencia, nadie se va a quedar aquí esperando lleno de hambre, sino que se va a ir a buscarse una pizza y se va a venir y va a tener ese tiempo. Pero edificamos estilos de vidas que impidan que tengamos incomodidades. Vivimos luchando contra las incomodidades. Pero el evangelio, el seguir a Cristo, el seguir a Dios, en ocasiones nos va a traer incomodidades. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo sufriendo esas incomodidades? Porque estaba en la cárcel, porque estaba custodiado, porque estaba en peligro de muerte, porque no tenía amigos que lo asistieran. Estaba en problemas por su compromiso con Cristo. Dígalo, por su compromiso con Cristo. ¿Usted tiene un compromiso con Cristo o nada más es un aficionado? Tenemos un compromiso. Yo tengo un compromiso con Cristo. Yo soy seguidor de Cristo. ¿Qué incomodidades vives tú por tu compromiso con Cristo? Bueno, hoy día, como nadie nos está persiguiendo, como todavía no nos impiden predicar la palabra de Dios por acá en Phoenix, las incomodidades es que tienes que levantarte temprano. Que no me puedo levantar hasta las 11 de la mañana porque es domingo y voy a ir al servicio a adorar a mi Dios. Esas son las incomodidades más fuertes que podemos vivir en estos días. Algunos han tenido que dejar la paz que disfrutaban con sus familiares. Hola primo, hola hermano, hola tío, hola abuelo, como sea. Y después, cuando empiezas a conocer la palabra de Dios y empiezas a predicar la palabra de Dios, te empiezan a atacar, te empiezan a decir cosas, se ponen a pelear contigo, se ponen a criticar tu vida, y hay la pérdida de lo que se llama paz. Que yo soy católico, no, que yo soy testigo de Jehová, no, que nosotros somos mormones.